Muy queridos amigos, bienvenidos a Catequesis en Casa. Hemos hecho referencia en otros momentos al capítulo cuarto, a la cuarta parte más bien, del Catecismo de la Iglesia Católica, que trata sobre la oración cristiana. Pues esa cuarta parte, en su capítulo tercero, se titula La vida de oración. Y quisiera hablarles hoy sobre las expresiones de la oración. Miren cómo el título ya nos va dando datos, es vida de oración, o sea, la oración para el cristiano es algo que tiene que ser muy normal, muy continuo, permanente. Como decía algún santo, orar para un cristiano es como respirar, debe ser como respirar. Sin oración nos asfixiamos y nos podemos morir. Pues expresiones de oración. Hay diferentes formas de hacer oración y muchos de ustedes han preguntado pues que les hable sobre cómo hacer oración, y precisamente aquí está en el numeral 2700 y siguientes las expresiones de la oración. Hay una primera que es la oración vocal. La oración vocal dice: por medio de su palabra Dios habla al hombre, por medio de las palabras mentales o vocales nuestra oración toma cuerpo. Oración vocal, su nombre lo dice, pues no es porque se diga en voz alta necesariamente, porque puede ser también palabras mentales, pero es como ir haciendo ese discurso, ir hablando con Dios, ir contándole cosas, ir diciéndole a Dios nuestras cosas, pero con fórmulas ya elaboradas. El ejemplo clásico y perfecto de la oración vocal es el Padre Nuestro. De hecho, pues siguiendo esas enseñanzas ya consignadas en el Antiguo Testamento, que nuestra oración no sea pues una cantidad de palabras, sino que sea de todo corazón. Cuando nuestro Señor le preguntaron, sus apóstoles le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Y entonces Jesús dice: cuando quieran orar, digan. Y entonces enseñó el Padre Nuestro, o sea, una fórmula ya hecha, unas ideas recogidas ordenadamente, nada menos que en el caso del Padre Nuestro, que por el mismo Jesucristo, o sea, el Padre Nuestro en sí mismo es también palabra de Dios. Pero entonces nos da una fórmula. Y alguno podría decir, pues eso lo dice Jesús, eso es la oración de Él. Y dice, no, Jesús nos la enseñó para que nosotros la repitiéramos. Entonces la oración vocal consiste en eso, en repetir unas fórmulas que ya están hechas, ya están elaboradas, ya están sus palabras, sus temas, son pensamientos y son ideas ya muy bien pensadas, inspiradas, sea en primer lugar por tomadas de la Sagrada Escritura, como el caso del Padre Nuestro, o pues los textos del Ave María, que parten de un texto del Santo Evangelio, y luego la Iglesia, digamos que completa para que se conforme una oración, que es el Ave María, la oración que más le agrada a la Virgen. Bien, entonces, oración vocal es repetir unas oraciones de esas que ojalá pues aprendamos. Cuánto nos ayuda haber aprendido unas oraciones de memoria y decirlas con toda piedad, de todo corazón. Es tomar esas palabras y hacerlas nuestras, con lo cual esa oración es auténticamente nuestra. Cuando el novio va a visitar a la novia, le va a hacer a cantar, a dar una serenata, él no se inventa las canciones, sino que toma aquellas que más le gustan y que seguramente sabe que a la novia también le gusta, entonces se escogen las palabras, se escogen los cantos. Así es esa primera forma de oración, que es tomando oraciones ya constituidas. Eso es orar, eso es rezar, eso es dialogar con Dios. Y es muy útil porque ya están hechas, por lo tanto, son ideas fundamentales, esenciales, que no pueden faltar en nuestro trato con Dios. La oración vocal es la oración por excelencia de las multitudes, por ser exterior y tan plenamente humana. Pero incluso la más interior de las oraciones no podría prescindir de la oración vocal. La oración se hace interior en la medida en que tomamos conciencia de aquel a quien le hablamos. Bien,
Vamos a la meditación, segunda forma de expresión de la oración que nos presenta el catecismo. La meditación es sobre todo una búsqueda. El espíritu trata de contemplar el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide. La meditación. Meditemos. Uno dice, voy a meditar esto en la presencia de Dios y ojalá pues en el lugar más adecuado, delante del sagrario donde está Jesús realmente presente, o allí en nuestro cuarto, en un lugar apacible y tranquilo donde no nos distraigamos. Voy a meditar en la presencia de Dios. Entonces es una búsqueda. El Espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse a lo que el Señor va presentando. Meditar las cosas de nuestra vida, meditar lo que se lee. Entonces también se toman textos, meditar el Evangelio, por supuesto, en primer lugar, un libro de lectura espiritual, una frase de algún santo, una palabra que dijo el sacerdote en la misa, la meditamos. Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Por qué me la haces llegar a mí? En fin, los métodos de meditación son tan diversos como son diversos los maestros espirituales. Un cristiano debe querer meditar regularmente, si no, se parece a las 3 primeras clases del terreno de la parábola del sembrador, ¿no? Llega la semilla y no encuentra, porque hay un pedregal, porque es árido, porque no hay donde enraizar pues esa semilla. Que no seamos ese terreno árido y agreste donde la semilla no puede crecer y germinar y hacerse un árbol maravilloso. Que seamos tierra propicia, y esa es la meditación. Escuchar la palabra de Dios, meditarla, ponerla en nuestro corazón. Lo que hacía la Santísima Virgen María. Veía todo lo que le estaba pasando y lo meditaba en su corazón. Y finalmente la oración de contemplación. La oración de contemplación, dice Santa Teresa, la oración no es otra cosa, a mi parecer, sino tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. La oración de contemplación se dirige especialmente a buscar a Jesús, a querer estar con Jesús. No tanto pues a decirle cosas o a pedirle cosas, que también por supuesto que se puede, pero es a ponerse delante de nuestro Señor. La contemplación busca al amado de mi alma, como dice Santa Teresa. Esto es a Jesús y en Él a Dios Padre. Es buscado porque desearlo es siempre el comienzo del amor y es buscado en la fe pura, desde esta fe que nos hace nacer de Él y vivir en Él. En la contemplación se puede también meditar, pero la mirada está centrada en el Señor. Miren cómo tenemos pues mucho material en estos días, ojalá para aprender y para reflexionar. Vida de oración, expresiones de la oración, oración vocal, meditación y contemplación. Lo que el Señor nos pide y espera de nosotros es que seamos almas de oración. No simplemente que hagamos oración en algún momento, que nos acordemos de rezar un poquito en el día. No, que seamos personas orantes, que tengamos unos momentos claves, sobre todo pues de contemplación, que alimente nuestro diario vivir, para que a lo largo del día, en la circunstancia y en el sitio donde nos encontremos, continuemos en oración, que nuestra oración no pare, que todo nuestro día sea una continua oración. Que el Señor misericordioso los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.